¿cómo están todas y todos? Mi nombre es Julián Atilano, soy sociólogo y soy coordinador del Tlatelolco Lab, es el Laboratorio Digital para la Democracia del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM. Les quiero hablar sobre un tema muy importante, un tema trascendental en este momento, que es la coyuntura electoral y su relación con las redes sociales, justo en este programa que se llama México en Coyuntura, de la Brigada para Leer en Libertad. Y bueno, miren, les comento brevemente. La forma de pensar Internet o las redes sociodigitales podemos verlas desde dos ángulos distintos. Yo me voy a enfocar en uno de ellos, pero quisiera hablarles brevemente sobre estos dos puntos. Uno de ellos es una visión optimista de la tecnología. Desde el comienzo propio de la tecnología vinculada a la comunicación, esta ha tenido un halo positivo, un halo optimista desde la imprenta, recordemos la radio, recordemos la prensa, la televisión. Siempre se ha pensado como algo que le va a ayudar a la sociedad, y lo cual es cierto, siempre ha tenido a lo optimista la tecnología. Sin embargo, siempre también ha tenido un lado pesimista, un lado crítico, y esto se ha hecho más visible cuando empieza no solo a llegar la televisión, sino también cuando empieza a llegar este proceso vinculado a la comunicación masiva, a Internet, es cuando se empieza a vislumbrar más esta visión optimista, pero esto básicamente yo diría que es después del 2000 o a partir del 2000, ya más ligado al 2005, porque todavía en los 90, en esa década, Internet era un espacio sin fronteras, era un espacio sin banderas, era un espacio donde se vislumbraba la utopía. Recordemos 1994, cuando se da el levantamiento zapatista y Internet sirve para romper ese cerco informativo. La página, si mal no recuerdo, era zln.org y justo sirvió porque había un cerco informativo. Recordemos, había todo el embate del Estado mexicano, del régimen priista en contra del grupo zapatista, y entonces sirve para romper el cerco informativo. Lo mismo sucedió con la APO, lo mismo sucedió con los compas de Atenco, fue exactamente lo mismo. Internet sirvió para romper este cerco informativo. Entonces, los puntos para decir que Internet tiene una visión optimista son muchos, pero no quisiera hablar de eso, quisiera hablar del otro lado, que muchas veces se habla poco, creo que cada vez más, pero estamos en ese momento en donde hay que señalar cuál es esta visión crítica. Tampoco me gustaría decirla o nombrarla como pesimista, porque es más complejo que eso. Más bien hay que pensar Internet y las redes sociodigitales, como las conocemos ahora, desde una perspectiva crítica. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que mediante Internet, ya voy a empezar ahora a hablar solamente de las redes sociodigitales, estas que conocemos como es Facebook, como es X, antes Twitter, como es YouTube, como es todo lo que tiene que ver con Meta, que es Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. Estas podrían ser las más importantes. Pues se han convertido en espacios en donde se ha concentrado la conversación pública. Y eso es muy importante, porque cuando llega Internet se amplifica, se desdobla el espacio público entendido como desde una visión muy conceptual, como esta arena política en donde se discute, donde se debate, donde uno se sienta a dialogar, pues cuando llega Internet se desdobla porque se amplían los espacios de diálogo y de comunicación y de debate. Sin embargo, quienes monopolizan esos espacios son las plataformas sociodigitales. Ahí se concentra todo. Y el problema con eso es que son espacios que tienen fronteras y que en sí mismos son privados. Y en ese sentido, las reglas para el diálogo, las reglas para el debate, lo que está bien, lo que está mal, lo que se censura, pues lo ponen las plataformas sociodigitales. Tal vez voy a decir algo muy atrevido, pero incluso el hecho de que a Donald Trump lo hayan censurado en Twitter, pues de alguna forma atenta contra su libertad de expresión. Obviamente hay que tener muy claros los límites, son líneas muy difusas entre censura y libertad de expresión, pero no es posible que cualquier persona, ya dejamos el ejemplo de Donald Trump, vámonos a otros casos, cualquier persona que quiera hacer un comentario, pues pueda ser susceptible a que lo censuren. En ese sentido, las plataformas sociodigitales, a mí me gusta usar esta metáfora, son como estas plazas, como estos malls, como estos espacios donde aparentemente son públicos porque vas, caminas, puedes
platicar, es decir, como si fueran incluso hasta un tipo como de parques, hay posibilidades para dialogar, etcétera. Pero en el momento que quieran, los guardias o las propias líneas de esas malls te sacan. Y es lo mismo que sucede en estas plataformas. Pero eso no es todo. Hay algo peor, por ejemplo, en Twitter lo que estamos viendo es que pues hay una amplificación de la desinformación. Se construye o se produce, se difunde, se viraliza, se amplifica la desinformación y lo que es peor es que se hace muchas veces a partir de modelos y de mecanismos automatizados, lo que conocemos como bots, cuentas con comportamiento anómalo. Nosotros en el Tlatelolco Lab llevamos ya varios años analizando este fenómeno, el fenómeno de la desinformación. Hemos hecho estudios sobre las elecciones en México desde 2012 a la fecha, que es justo 2012 cuando yo diría que es un momento de transición en términos de comunicación política y cuando estalla todo lo que tiene que ver con los bots. A ver, en 2009 había 5,000 personas en Twitter, entonces en 2012 ya comienza esta masificación del uso de la tecnología. Entonces, pues sí es bien importante dar cuenta de que en estos espacios también prolifera la desinformación y que estas plataformas, y ese es el ángulo crítico, estas plataformas no hacen o casi no hacen absolutamente nada. A ver, Twitter está lleno de pornografía, está lleno de desinformación, está lleno de cuentas con comportamiento anómalo y ¿saben a qué responde todo esto? Al modelo de negocios de las plataformas. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo de negocios, es decir, la forma, los mecanismos que las plataformas sociodigitales tienen para conseguir más dinero es que haya más tráfico, es que haya más gente mirando, es tener la atención todo el tiempo de las personas y en ese sentido, pues requieren que uno pautes, ¿no? En Facebook, por ejemplo, puedes pautar para que tu anuncio llegue más lejos. En Twitter también se puede pagar, pero al mismo tiempo hay toda una industria de la desinformación que promueve que estos cuentas automatizadas, estos bots, pues se empiecen a difundir y amplificar de tal forma que muchas veces lo que parece que es conversaciones orgánicas, pues están infladísimas muchas veces con retweets, es decir, estas cuentas con comportamiento anómalo no necesariamente hacen tweets originales, casi nunca hacen tweets originales, sino lo que hacen es retuitear, retuitear, retuitear. Nosotros tenemos un concepto que le llamamos ráfagas de retweets y es que hacen una cantidad importante de tweets en menos de un minuto, algo que una cuenta pues como humana no podría hacer, ni aunque te tomes 3 litros de café podrías tuitear de esa manera y este es algo que está presente ahí. ¿Qué implicaciones tiene esto ya para ir cerrando con la democracia y con el contexto actual? Pues en el primer punto es que es un espacio no regulado, es un espacio donde se vale todo. Recordemos qué sucedió en 2006, en esa elección, cuando el Consejo Coordinador Empresarial, cuando el capital, cuando la derecha, pues se metió hasta donde quiso en las elecciones y influyó en el resultado electoral. No había regulación. Al año siguiente, 2007, hubo una regulación en materia política en donde pues impide que el gran capital, quien quiera, pueda difundir información y se hace una reforma para que haya acceso a partidos y todo eso, lo que ya conocen. Es necesario en este momento que haya una regulación hacia las plataformas sociodigitales. Es importante que no cualquiera, o más bien que haya transparencia para quienes quieran pagar, para quienes quieran pautar, y no solo que las candidatas y candidatos puedan pagar, lo cual podría ser legítimo mientras sea transparente. Lo que se debe impedir es que por fuera o mediante dinero que no se conoce su procedencia, se esté pagando para generar desinformación. Estamos ante una industria de la desinformación y esto opera en gran medida porque las plataformas no están reguladas, porque las plataformas, como les dije, son estos espacios privados cerrados que permiten que se valga absolutamente todo. Y esto sí influye en la democracia, por supuesto, y esto sí influye también en la vida pública, en la vida política, porque si en este momento no nos atrevemos a regular, no nos atrevemos a entrarle a ese debate, pues el día de mañana va a ser más difícil. Recordemos que son empresas transnacionales, son empresas muy poderosas, que tienen un lobby muy grande y que están presionando. En México no hay regulación, pero no es porque México sea la excepción. En gran parte del mundo no existe regulación y se debe a la fuerza e influencia que tienen estas plataformas. Me gustaría entonces, en este momento, pues ya es muy apresurado, pero después de la elección, que nos demos un respiro, que haya un debate profundo,
consciente en el Congreso mexicano para que haya regulación y que de verdad las elecciones sean limpias y transparentes. Nosotros detectamos, por ejemplo, hace algunas semanas que pues hay todo un mecanismo de construcción de desinformación vía Facebook. Se han gastado millones de pesos en tan solo el mes de marzo, que fue el primer mes de la campaña. Vimos que la mayoría ha buscado apoyar a Xochitl Gálvez. Incluso esta idea de la narconarrativa también le hemos dado difusión. Hay otras narrativas que se están construyendo y eso, en el mejor de los casos, busca influir en la percepción de las personas y en el peor de los casos, atentar contra la democracia. Muchas gracias por este espacio y nos vemos próximamente.